Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículos 1 y versículo 2. Dice la palabra: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Adonai. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Gloria sea al maravilloso nombre de Jesús. Bien, consideremos a Abraham. Consideremos a Abraham. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Nos dice que lo miremos a él, que recordemos nuestros inicios, que hagamos memoria de dónde empezó todo con nosotros. Por eso le dice: óigame los que siguen la justicia. Esto no es para cualquiera. Óigame los que buscan de corazón al Señor. Miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara que los dio a luz. Hagan memoria de cómo hace Dios las cosas. Hagan memoria de lo que Dios puede llegar a hacer con cada uno de ustedes. Y es que efectivamente, mi amado, esta nación de Israel había tenido sus dificultades, había pasado por sus procesos, pero con todo y ello, Dios estaba del lado de ellos. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios les está diciendo: ustedes no serían nación si yo no hubiera escogido a alguien. Y es a través de ese alguien que ustedes, digamos, terminaron constituyéndose en una nación. Y es mi mano y es mi poder el que hasta aquí los ha traído. Así que no importa cuando han fallado, no importa las dificultades, no importa las pruebas que han tenido que pasar, yo puedo hacer cosas grandes. Si lo hice con un hombre llamado Abraham, si de un hombre anciano cuya esposa era estéril, de uno ya casi muerto, saqué toda una nación. Si tuve un propósito con él, si los traje hasta aquí, no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Yo los voy a levantar, yo voy a hacer una obra grande, yo voy a hacer una obra tremenda, yo voy a hacer una obra poderosa con ustedes. Mi amado, Dios hace cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios tiene planes maravillosos contigo. Aunque tu primer estado ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero necesitamos mantenernos en amistad con el Omnipotente. Necesitamos mantenernos fieles a Dios. Necesitamos, mi amado, cada día enfocarnos, como nos decían los pastores hace un rato, enfocarnos. Yo destacaba esas palabras que se repitieron en 3 oportunidades: el enfoque con Dios. Tú no puedes dejarte desenfocar. El diablo va a usar lo que sea para desenfocarte del reino. Tú tienes un rey, tú tienes un Señor, tú tienes una roca, la roca de tu salvación, el que ha venido para perdonar, el que ha venido para salvar tu alma, el que ha venido para darte vida eterna. Los planes de Dios no son solamente terrenales. Lo terrenal es limitado y es pequeño, pero lo eterno, mi amado, es demasiado grande como para echarlo a perder. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, cuando no era más que uno solo, cuando no era más que uno, Israel había sido multiplicado. Israel había sido rescatado del Egipto de donde estaba. Israel había sido llevado a la tierra prometida. Israel había fallado múltiples veces, pero Dios en su gracia les había levantado, siempre que atendían a su voz. Entonces le dice: hagan memoria, vuelvan un poco atrás el cassette, vuelvan un poco atrás, ¿sí? Allí la memoria, rebobinen, como se decía antes. Algunos de ustedes no llegaron a tener, ni han llegado a tener en su mano un cassette. Otros es que hemos tenido un cassette en nuestras manos. El asunto está en que dice: hagan memoria de dónde vienen ustedes. Hoy estamos cumpliendo, por la gracia de Dios, 30 años como misión. Y un día el hombre de Dios, el pastor fundador, la pastora fundadora, empezaron esta obra.
quienes han estado a lo largo de estos días y quienes y vieron el video de nuestra historia como misión, y quienes no han tenido la oportunidad de verlo, próximamente estará colgado en YouTube y podrán verlo. Entonces se van a dar cuenta, empezó la obra en una pequeña casita en San Fernando. Entonces resulta que con todo este proyecto pues, de los cumpleaños, por ser nosotros los directores del canal, pues estuvimos al pendiente de recaudar la información de todo lo que era la historia, ¿no? En ese tiempo no estábamos nosotros. Y resulta que finalmente la primera casita, pues no había nadie ni del equipo pastoral que hubiese estado en ese lugar. Nadie estuvo allí. Y los pastores pues no están aquí en la ciudad. Y así que comenzamos a indagar, a preguntar y nada, y queríamos mostrar esa casita. Es que ese fue nuestro inicio como misión. Entonces, pues bueno, saqué mis dotes de investigador, ¿sí? Por algo el Señor me escogió. Y entonces le dije, pastor, no se preocupe que yo ubico esa casa. No se preocupe, el Señor me va a guiar. Y efectivamente con un equipo de aquí comenzamos de la parte de comunicaciones de jóvenes. Y por el tiempo, para resumirle, resultamos llegando al lugar, ¿sí? Llegando a un lugar, eso está bien escondido por allá en la quinta, es algo así como más o menos del CAI, del Parque de las Banderas hacia el frente, si se pudiera uno ir de frente, bueno, por encima de las casas, más o menos unas 4 cuadras arriba, y se voltea allí por ahí 1,5 cuadras más o menos, y antes de llegar a una esquina, ahí está la casita. Cuando yo llegué, a mí se me aguaron los ojos. ¿Por qué? Porque wow, mire, es que por la gracia de Dios, pues nosotros llegamos cuando la iglesia ya estaba en Costco y era una iglesia ya grande, ¿sí? Y más en ese tiempo, porque recordemos que antes, ¿sabes? Si usted le pregunta a sus abuelos, si usted le pregunta a sus padres, las iglesias cristianas en Colombia siempre fueron pequeñas iglesias, ¿sí? Y fue en esa década de los 90 donde las iglesias empezaron a crecer de manera impresionante. Ha sido la gracia de nuestro Dios. Pues bueno, Amor y Fe inicia en una pequeña casita, en una salita, y después se pasan al garaje, y después unen la salita y el garaje porque era prestado y ya no cabían allí, ¿sí? El grupito pues de personas que fue creciendo, y ya alquilan un lugar ahí en Santa Isabel, frente al Éxito, por donde está el Dari, subiendo ahí como unas 6 casitas más arriba en la mano derecha está el Dari, y en la otra esquinita está una funeraria actualmente. En ese tiempo no estaba la funeraria, pero ahí subiendo por el Dari, por la misma acera del Dari, ahí está la casita, ahí la mostramos hace un rato. Ahí nace el ministerio de jóvenes. En ese lugar se vio la necesidad de que existiera un ministerio de jóvenes. Y bueno, por esa gracia del Señor, miremos todo lo que ha sido la historia. Yo les decía que a mí se me aguaron los ojos cuando llegamos al lugar, cuando logramos ubicar a una persona que fue diaconisa, una señora ya anciana, que fue diaconisa en ese tiempo, la primera diaconisa que tuvo la iglesia. Pues logramos dar con ella, y por teléfono nos indicó, sí, la forma de llegar. Y cuando ya pues miramos allí por WhatsApp, le dije, no, una videollamada, y bueno, usamos la tecnología para resumirles, y finalmente es esta. Dijo, esa es. Y entonces yo llamo al pastor y le cuento, le digo, pastor, vea, aquí estamos, dígame si esa es. No, los pastores se pusieron felices porque ellos no era que se acordaban tampoco mucho para darme las indicaciones. De hecho, las indicaciones que ellos me dieron, pues nos llevó al equipo que íbamos con los camarógrafos, y la presentadora nos llevó un poco, bueno, estábamos bastante distantes del asunto, pero lo logramos. Y lo lindo es ver dónde empezó toda esta obra tan impresionante. Hoy en día no viene toda la gente que aquí se congregaba o se congrega regularmente antes de este tema de pandemia, por bueno, XY motivo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que recordar un año atrás lo que era un servicio de las 7 de la mañana, gente de pie esperando para entrar y sentarse en el de las 9, luego 9, seguíamos inmediatamente con el de las 11, el de la 1, el de las 3, el de las 5 de la tarde, el de las 7 de la noche, 7 servicios, el miércoles también, impresionante. Bueno, todo lo que ha sido esto, nuestros congresos, toda esta obra tan maravillosa, pero empezó
con dos personas que tuvieron un sueño. El pastor es profesor de química, fue profesor de la universidad, fue profesor universitario y dejó todo. ¿Por qué? Por servir al Señor, por abrazar el sueño de Dios, y dejó todo. Es que esa es la esencia. Mi esposa, yo se los he dicho, que en su caso ella es profesional. Yo tengo, digamos, a nivel secular, yo soy criminalista realmente, pero mi carrera es como una carrera intermedia, digámoslo así. Pero todo eso nosotros lo dejamos a un lado. Y digo especialmente ella, que pues sí desarrolló una carrera profesional. Ella tiene su tarjeta profesional como contadora y todo, pero ahí está, en las manos de Dios ese asunto, ya hace muchísimos años. Bueno, no, perdón, en el caso de la pastora hace algunos años, sí, que tiene esa tarjeta profesional. Valga la aclaración. Ese es el asunto, que un día ella decidió abrazar este sueño, ¿sí? El sueño de Dios en nuestros corazones, servirlo. La Biblia nos dice que habían unos empresarios y nosotros no lo entendemos hoy porque lo vemos desde nuestra cultura, pero dentro de esa cultura estaríamos hablando de unos empresarios que tenían una industria pesquera, porque no se está hablando de una barca, sino de varias barcas. Así que estaban y eran propietarios y tenían personas que trabajaban para ellos. Y ahí está Pedro, uno de los principales, y los hijos de Zebedeo. Y en esa industria pesquera en la que ellos estaban involucrados, un día Jesús llega, se para en su barca y le dice él a Jesús, después del milagro de la multiplicación allí de esos peces en el agua, le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y le dice: no te preocupes, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y una de las cosas que dice uno de los textos de los evangelios es que dice: y dejándolo todo, le siguieron. Esa es la clave, mi amado. El problema de mucha gente por la cual no avanza es porque no está dispuesta a dejar lo que tiene en la actualidad. El problema de mucho joven que ha venido al ministerio y no ha logrado avanzar es porque no fue capaz de dejar una novia que tenía del mundo y que lo tiraba hacia el mundo, porque no fue capaz de dejar un novio, porque no fue capaz de dejar las cosas del pecado, porque no fue capaz de dejar, para ser un poco más explícito, el baile, porque no fue capaz de dejar el cigarrillo, porque no ha sido capaz de dejar la pornografía, porque no ha sido capaz de dejar la inmoralidad. Pero aquí dice: y dejándolo todo, le siguieron. Entonces tenemos un pastor fundador que no es alguien que dijo: uy, no tengo empleo, ¿qué será que hago? No, dejó lo que tenía por servir al Señor. Aquí no se trata de gente desocupada que no hemos dejado nada, ni tampoco se trata de personas que consideramos que hemos dejado mucho, porque por el contrario consideramos que nada se compara con el llamado que Dios nos ha hecho. Por el contrario, como dijo un gran predicador: yo no he dejado nada, por el contrario, yo he recibido todo de parte del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza al Señor. Considerad a Abraham y a Sara, que os dio a luz. Considera. ¿Y qué es lo que está diciendo? Mira a Abraham, mira a Sara. Está diciendo: mira lo que yo puedo hacer contigo. Mira lo que yo puedo hacer contigo, pero es necesario salir. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero era necesario salir. Si tú no sales de lo natural, si tú no sales, mi amado, si tú no sueltas lo que tienes, jamás se va a poder cumplir el plan de Dios en tu vida. Era necesario salir. Abraham no dijo: si me va a bendecir, por favor que sea aquí. Él entendió que hay que obedecer. El primer paso es la fe, el segundo paso es la obediencia. Y así que dice que Abraham salió. Y entonces el plan de Dios comenzó a correr para él. Así funciona. El problema de muchas personas, vuelvo a repetirlo, es que no están dispuestos a dejar lo que tienen, porque piensan que tienen demasiado. Y resulta que no se trata de perder nada, se trata de ganarlo todo. Cuando los que tienen hoy en día un hogar y que es en la voluntad del Señor, y todos los que podemos decir: mire,
tenía una relación, conocía a alguien, fui novio de no sé quién, fui novia de no sé quién, wow, era un excelente partido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día están casados o estamos casados en la voluntad de Dios, entendemos, mi amado, que no dejamos nada, que no perdimos nada, por el contrario, ganamos todo. Así funciona. Pero también yo conozco el caso de la gente que no ha estado dispuesta. A medida que Dios bendice a ciertas personas, a veces le pasa como Israel en la tierra prometida: se aferran a las cosas, se aferran a los triunfos, se aferran a los logros y dejan lo del Señor. Yo he visto a muchas personas soltar el arado en estos años. Y la gente piensa que porque ya tiene un hogar, que porque tiene unos ingresos, que porque, wow, como que ya llegó al nivel de bendición ideal, piensa que ya tiene todo. Y resulta que todo ese castillo se derriba en un momento. Cuando alguien me llama y me dice: mire, estamos a punto de separarnos, estamos pensando en separar bienes. Ahí es donde, vuelvo y digo, la experiencia de uno como pastor cuenta mucho. Fundamental siempre la palabra. Pero es que la palabra no es otra cosa, mi amado, sino lo que nos muestra a nosotros, lo bueno que nos puede pasar o lo malo que nos puede pasar. Como pastor y como hombre de Dios lo sé, pero la experiencia viene a ratificar que la palabra de Dios es verdadera. Los que se alejan de ti, dice, perecerán, dice la Escritura. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y yo he visto a mucha gente tener éxito aparentemente según el mundo, ganar mucho dinero, pero tener su vida espiritual arruinada, su hogar destruido. ¿A cambio de qué? De lo vano, de lo que pasa, como la hierba. Hoy estuvimos orando en los cerros de la ciudad, en los lugares donde hay monumentos, lugares de idolatría, lugares que recientemente han sido visitados para hacer rituales. Tenemos los videos de lo que ha pasado allá. Entonces estuvimos orando allá y yo pude observar, y le decía a los chicos que qué precioso todo esto que ha pasado en el Cerro de la Bandera donde estuvimos hoy. Porque hace 10 años cuando empezamos a ir, solo estos años, este tiempo de pandemia no hemos subido a orar, tan solo ahora. Pero año tras año siempre hemos ido a estos lugares y los que llevan tiempo en el ministerio lo saben. Pero está hermoso ese lugar, está bellísimo. Pero hace 10 años eso era horrible. No había un solo árbol, porque no había un solo árbol allá arriba. Era solo maleza y erosión, la tierra erosionada y rocas. No había nada más. Hoy en día eso está hermoso. Y yo estuve, donde estaba orando, yo vi una matica, pero esa matica la vi que estaba muy cerca de la parte erosionada, que todavía hay parte erosionada ya en esa. Y entonces yo dije, llovió, ella está muy bonita y ha florecido y está hermosa, y me quedé un rato mirando la belleza de esa matica y su flor. Pero donde está, cuando comience a salir el verano fuerte o el sol fuerte, ella se va a marchitar, se va a secar, perderá su hermosura. Así es la vida del hombre. Así son los éxitos que no están en Dios. ¿Sí? Así es. Tarde que temprano, dice, marchítase la flor y sécase la hierba. Y eso va a pasar. Entonces, no hay nada mejor que tú puedas darle tu vida, tus mejores años al Señor. Porque de lo que siembras tú vas a cosechar. Y si tú le has dado de tu vida, si tú le has dado de tus días, si tú le has dado tu tiempo, si tú le has dado de tus fuerzas al Señor, los has invertido en tu obra, de eso jamás te vas a arrepentir. Dijo el salmista: joven fui, envejecido, no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Porque, mi amado, el que labora para Dios siempre tendrá recompensa. Lo que tú hagas para Dios siempre te traerá recompensa. Lo que tú hagas para Dios siempre traerá bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Considerad a Abraham y a Sara, que os dio a luz. Mira lo que Dios puede hacer contigo. Dice: cuando no era más que uno solo, yo lo llamé. El llamado es importante. No voy a detenerme mucho por causa del tiempo, tengo que resumirlo. Pero dice, cuando no era más que uno solo, yo lo llamé.
Lo importante es que tú entiendas lo fundamental del llamado, pero lo completo también del llamado. Dios te ha llamado primero a la salvación. No hay nada más, no va a pasar nada contigo, amigo que estás aquí por primera vez, si tú no aceptas el llamado de la salvación. Si no eres salvo, lo demás no sirve. Lo primero empieza con la salvación. Y Dios te llama a la salvación. A todos los sedientos venía a las aguas. Venid, comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué dice del vino? Porque el vino sacia la sed. ¿Por qué dice de la leche? Porque la leche sacia tu hambre. Entonces dice que Dios tiene para ti vino y leche para saciar todas tus necesidades. Necesitas entregar tu vida, tu alma, tu corazón, tu ser al Señor, entregarle tu vida. Lo primero que Dios hace es llamarte a la salvación. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham necesitaba conocerlo. Abraham necesitaba creer en Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, y creyó y le fue contado por justicia. Él alcanzó la salvación por su fe. Ahí empieza todo. El segundo de los llamados es el llamado a la santificación. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia hoy en día? Que hay mucha gente salva, pero no santa. ¿Sabe por qué la gente denigra de la iglesia cristiana? ¿Sabe por qué la gente se burla del cristianismo de muchos? Porque hay mucha gente salva, pero no santa. Eso es una realidad. Por eso es que no dice, sin haber hecho la oración de fe, nadie verá al Señor. Por eso es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. No es solamente yo te acepté, yo te invoqué como Señor. Por eso dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Sáquese eso de la cabeza que le han metido un cuento de hadas. Y entiéndalo aquí. Dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Creí por lo cual hablé. La forma de recibir al Señor por la fe es reconociendo su señorío. Ahí empieza todo. No tengo nada contra eso, eso es una realidad. Pero también va a haber gente que habiendo recibido al Señor va a perder su salvación por no entrar en un proceso de santificación, por no ser santo. Porque si no, hagamos la oración de fe y vivamos como nos provoque. Eso es lo que hay hoy en día en el cristianismo. Porque han enseñado mal esto. Y eso es un ultracalvinismo enmascarado. O sea, salvo siempre salvo, no importa lo que haga. Entonces hay gente que habrá hecho la oración de fe un día y se va a condenar. ¿Por qué? Porque nunca siguió el proceso. No dice, sin haber hecho la oración de fe, nadie verá al Señor. Dice, sin santidad. Ah, pero yo hice la oración de fe, pero no era santo. Pero yo hice la oración de fe y varias veces, pero no era santo. Y la Biblia dice claramente, yo no sé si está equivocado el Señor, pero dice, sin santidad nadie verá al Señor. El requisito para recibir la salvación es la fe. Ahora que soy salvo, tengo que ser santo, porque eso confirma que mi proceso de salvación es real y que no tengo solamente una religión. Cualquiera abraza una religión, pero no cualquiera es santo. Esa es la gran diferencia. Usted mire hoy en día, no gente que profesa a Jesús, sino gente que vive a Jesús. Eso es lo que se necesita. Aquí no se trata de qué tanto hablo ni qué tanto predico, sino cómo son mis hechos, cómo es mi obra, cómo es mi obrar a través de los años. Eso es lo que muestra quién eres. Si eres más santo que antes. Tú no eres más salvo hoy que cuando te convertiste, pero sí eres más, y tienes que ser más santo hoy que cuando te convertiste. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El primer llamado es a la salvación. El segundo llamado es a la santificación. Por eso dice la Escritura, dice en Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa. Oiga, fornicación, le habla como al soltero. Oiga, al casado, que cada uno sepa tener su esposa en santidad y en honor. No dice, y que después de casado haga lo que le provoque en su matrimonio. No, oiga lo que dice, el soltero no fornique y el casado no tenga a su esposa como le provoque en inmoralidad. Porque Dios es un Dios santo. No en pasión de concupiscencia. No en pasión de concupiscencia. ¿Sabe por qué se ha destruido mucho hogar? Por esto mismo.
porque piensan que llevando la relación, como dicen, a otro nivel, pero de inmoralidad ya. Eso pasa con los solteros que usan esa frase, pero también se está usando en los matrimonios. A otro nivel, al nivel de la inmoralidad. Y después de ahí, ¿qué viene? Nada. Entonces viene ¿qué? La separación. Entonces por eso dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión. Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cuánta gente engaña a los hermanos? Los estafa, los roba. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como yo lo he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que Dios me llamó para ser salvo, pero Dios también me llamó para ser santo, a ser santificado para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero, déle ese aplauso fuerte a Jesús y va a aplaudir. Y lo tercero, Dios me llamó para su obra. Así que si tú eres santo, imposible es que tú no sirvas a Dios. Si tú eres un santo, imposible es que tú no sirvas a Dios. Porque si estás separado para Él, entonces ¿qué tienes en el mundo que sea más importante? Santificarse quiere decir apartarse para Dios. Ser santo quiere decir es estar apartado para Dios. Estoy apartado, pero no le sirvo porque no tengo tiempo, porque no me apasiona, porque no me gusta. ¿Lo ve? Por eso dice, consideren a Abraham y a Sara, o miren a Abraham y a Sara que les dio a luz. Yo empecé con ellos, era solo uno, pero yo lo fui levantando, lo fui bendiciendo. Entonces, allí tenemos a nuestros pastores fundadores, cuando empiezan y en ayuno corrido y en oración, y escuchaba los testimonios que no había para pagar el primero o el segundo, creo que el segundo mes de arrendo, y el pastor dice, yo voy a entrar en ayuno y no entrego hasta que no llegue la provisión. Ayuno total. Así de violentándose de esa manera. Y llegó alguien un día y dijo, mire que yo tengo un dinerito ahí, está justo lo del arrendo. Le dijeron al pastor, dijo, uy, gloria a Dios. Y dijeron, pero que no lo trajo hoy. Entonces tocó seguir hasta que lo trajo al otro día. Pero así es. Ese llamado a servir a Dios, cueste lo que cueste, pero Dios nunca te va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nunca te va a dejar avergonzado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Considera el llamado entonces consideremos a Abraham en cuanto al llamado, pero consideremos a Abraham también en cuanto a la bendición. Ahí hay como un precio, digamos, que uno podría decir que hay que pagar. O sea, hay algo que poner de nosotros, el esfuerzo, el compromiso. Pero consideremos a Abraham también en cuanto a la bendición. La Biblia dice, Dios le había dicho en Génesis 12:1, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra de la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la Biblia dice en Pedro, dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, igual que Abraham. Entonces Dios lo llama y le dice, ven porque te voy a bendecir y te voy a hacer un instrumento de bendición. Para eso lo llamó, por eso es que dice, consideren, miren a Abraham en cuanto al llamado, lo aceptó. Miren a Abraham, al aceptar el llamado como es, con todos los hierros, con todos los juguetes, entonces la bendición no paró, porque yo lo llamé para bendecirlo y para ser un instrumento de bendición. ¿Por qué hay tanto cristiano por ahí chuequeado? ¿Por qué hay tanto creyente que no avanza? Porque en las 3 primeras ya se rajó. Si bien es salvo, no es santo todavía. Impide la obra del Espíritu. Y si de pronto es santo, no le sirve a Dios. Entonces, ¿qué recompensa va a tener en cuanto a un servicio que no desarrolla para Dios? El servir a Dios trae bendiciones a nuestra vida. El servir a Dios trae recompensa. Pero la bendición no para en la persona que se entrega y se entrega de corazón. Por eso esta obra pasó de un garaje, por decirlo así, a una casa, de una casa luego a una edificación de 4 pisos, y empezaron ahí en una parte y después tomaron toda la casa, y después pasa a Costco. Acá tenían 5 servicios. Cuando llegó el pastor a Costco, un pastor le dijo, mire, hay un lugar que están alquilando, porque ahí lo tenía el dueño de la casa, pues mejor dicho, asoleado.
Y entonces un pastor amigo le dijo: mire, hay un lugar así como para alguien como usted de fe, pero porque hermano, ese lugar solo lo llena Dios. Y él dijo: gloria a Dios, ese es el que yo necesito. Y se fue allá, que era más grande. Acá tenían 5 servicios, aquí a la vueltica por el Rancho Jonás, ahí por la 44, ahí hay actualmente una iglesia. Ahí era antes Amor y Fe. Y se pasa a Costco. Y mire lo que es la bendición. Tenían 5 servicios. Con los 5 servicios de acá yo creo que solo llenaban a lo más 3 de allá. Si mucho, si mucho. Y el pastor dijo: Dios dijo que vamos a tener 7 servicios. Y el primer día, el primer domingo, se llenaron los 7. Pero no fue solo hacer un anuncio y decir algo bonito y tenemos 7 y se va a llenar. No, fue ayuno, corrido y oración, todos los equipos y clamor y batallando por las almas. Y le dieron las 7 vueltas por dentro y por fuera, varias veces en ayuno, en oración a ese lugar. Y se llenaron los 7 servicios. Consideremos a Abraham en cuanto a la bendición. En cuanto a la bendición. Por eso dice: lo llamé y lo bendije. Porque Dios llama, pero nosotros tenemos que aceptar el llamado, y el llamado completo, que tiene 3 fases. Entonces la bendición viene sobre nosotros, y la bendición no para. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú haces lo bueno, cuando tú obedeces, la obediencia tuya va a traer bendición a tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque así está escrito, que la obediencia trae bendición. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y nosotros fuimos llamados, dice la Biblia, para heredar bendición. Dice Primera de Pedro 3:9. Tú fuiste llamado para heredar bendición. Dígale al que está a su lado: tú fuiste llamado para heredar bendición. Dígale. Ahora levante su mano derecha y dígalo con convicción: yo fui llamado para heredar bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso fuerte de alabanza a Jesús. Yo no fui llamado para heredar deudas, para heredar problemas, para heredar dificultades. Yo fui llamado para heredar bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? En tercer lugar, consideremos, y para terminar, consideremos a Abraham en cuanto a la promesa de la multiplicación. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miremoslo ahí. Consideremos a Abraham en cuanto a la multiplicación. Dios lo llamó, efectivamente Dios lo bendijo y Dios lo multiplicó, pero ¿dónde estuvo la clave? Por eso no dice: considérenme a mí, que soy Dios Todopoderoso y los llamo y los bendigo y los multiplico, yo hago todo, usted siéntese ahí nomás. No, por eso no dice: considérenme a mí, Dios. ¿Sí lo entiende? Dios dijo: consideren a Abraham, miren a Abraham, porque Abraham aceptó el llamado y salió, dejó todo. Como los discípulos, dice: dejando sus redes le siguieron. Dejaron todo por seguir al Señor. Entonces dice: consideren, miren a Abraham y a Sara, que le dio a luz. Cuando no era más que uno solo, mire lo que yo puedo hacer con uno que se dispone. Entonces yo lo llamé, pero él aceptó el llamado. Yo lo bendije porque él me obedeció. Y como consecuencia de mi llamado y de mi bendición, pues yo lo multipliqué. Por eso hoy en día, mi amado, todo lo que ha crecido esta obra, no solamente aquí a nivel local, regional, nacional, a nivel mundial, por la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo con un corazón que se dispone. El asunto no está simplemente, y con esto quiero cerrar. Dios multiplicó a Abraham, llegó a ser una nación y naciones. Porque recuerde que también la descendencia de Ismael cuenta, y la descendencia de Isaac, que es Israel, y las 12 tribus de Israel que conformaron la nación. Pero también las naciones árabes salieron de Abraham, porque Dios lo multiplicó a causa de su bendición, pero por causa de su obediencia y de aceptar el llamado. Hay multiplicación, todo se te multiplica, todo está bajo bendición cuando obedecemos al Señor, cuando caminamos en la voluntad de Dios. Esa es la clave, mi amado. Por eso hay que estar enfocado en Dios, en oírlo, en obedecerlo, en amarlo, en adorarlo, en seguirlo, en servirlo.
El que se pone a experimentar con el mundo no tiene sino fracaso, daño, destrucción. Pero el que se rinde al Señor experimenta la bendición y la multiplicación en todo lo que hace, en todo lo que toca. Pero les decía, el asunto no es decir, uy, tremendo, ¿no? Mira a los pastores fundadores como Dios los ha usado, como Dios los ha bendecido, como Dios ha multiplicado. Y usted, mi amado, nosotros podemos hacer que este fruto se multiplique mucho más, porque ya llegamos cuando todo estaba aquí grande, digámoslo así. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Si Dios lo hizo con ellos dos y hoy en día hay todo este fruto, ¿qué puede hacer Dios con los miles que somos aquí? Si nosotros aceptamos de corazón y de verdad el llamado del Señor, pero como es, ¿no? Yo soy salvo. ¿Y qué tan santo eres? ¿Y qué tanto estás sirviendo? Más adelantico. Y en segundo lugar, ¿qué puede Dios hacer? ¿Cuánto Dios te puede bendecir a ti? ¿Y qué tanto Dios puede multiplicar todo lo que Dios te ha dado hasta ahora? Si te consagras a Dios.